Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos a la segunda sesión del Cybersecurity Executive Training. Previamente he solicitado a los asistentes a la sesión la autorización para realizar la grabación de la misma. Se les informó que esta grabación va a ser, el fin de esta grabación es para temas fines académicos. Asimismo, la información que fue recolectada a los asistentes de la sesión pues cumple con todo el tema de protección de datos personales y la política de seguridad de datos de Global Tech Security. Así es que cualquier dato que nosotros recolectemos por medio de la sesión, ya sea su dato, por ejemplo, biométrico, ya sea por temas de la voz, o sea la imagen, la fotografía, pues solamente será empleado para fines de la sesión, no va a ser empleado para ningún otro fin adicional. Bueno, les agradecemos muchísimo. Voy a dejar de compartir la pantalla el día de hoy. Bueno, mentiras, todavía no voy a dejar de compartir la pantalla. Tenemos la sesión número 2 de nuestro Cyber Executive Training. Nos acompaña Omar Becerra, ha sido, pues, como les comentábamos previamente, uno de nuestro líder técnico en Global Tech Security, pues con una amplia experiencia en todos los temas de ciberseguridad y sobre todo en temas de ciberseguridad a nivel estratégico y gerencial. Omitar, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Juanca, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta charla. Bueno, entrando en materia, en este caso lo que queremos, digamos, aportarle a todos ustedes es una visión general de todo lo que está relacionado con la gestión de ciberseguridad, específicamente con los activos de información, que son, digamos, los elementos más importantes o uno de los elementos más importantes en todas las organizaciones. El ánimo de la charla es, o la orientación que le vamos a dar a la charla, va a ser muy desde el punto de vista de cumplimiento, de gestión, más allá que un tema de herramientas. Entonces voy a empezar aquí a compartir mi pantalla. Si tienen preguntas, siéntanse libres de irlas formulando. Juan Carlos, te pido por favor que me apoyes si van surgiendo preguntas para que avancemos en ese punto solucionándolas de una vez, ¿vale? Claro que sí, Omitar. Cualquier cosa lo pueden escribir por el chat y si se animan, el micrófono, pueden abrir el micrófono, siéntanse libres. Este es un espacio abierto de disertación, de compartir ideas, de generar ideas, de plantear dudas. Así es que por favor siéntanse libres. Muchas gracias a todos por asistir y esta es su casa. Bienvenidos. Listo. Listo, como dice Juan Carlos, la idea es compartirles, digamos, este conocimiento. Obviamente, crecemos, digamos, con la retroalimentación que obtenemos de nuestros clientes, de todas las personas con las que tenemos contacto. Hay una frase bien interesante y es que la forma más fácil de aprender algo es precisamente enseñando. ¿Por qué? Porque pues tenemos, digamos, esa retroalimentación, los diferentes puntos de vista, y eso hace que el conocimiento de todos se vaya enriqueciendo. Por eso ese feedback, esa retroalimentación es tan importante para nosotros. Bueno, la agenda para el día de hoy tenemos, lo primero que tenemos que tener muy claro es qué son los activos de información, qué es un activo de información y por qué, digamos, es la parte fundamental en cualquier sistema de gestión. Si nos vamos específicamente a un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿por qué alrededor de esos activos de información, por qué alrededor de esa información se teje todo este mundo del que estamos hablando ahora? Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, con seguridad de la información, controles, riesgos, todo este ámbito de un sistema de gestión de seguridad de la información, todo el ámbito de ciberseguridad, parte a raíz
o tiene como premisa, adelantándome un poco, la protección de esos activos de información. Luego vamos a ver unos detalles relacionados con la gestión de activos de información. Cuando hablamos de esta gestión de activos de información, normalmente acudimos a un estándar que es la ISO 27001 y bueno, apoyados con otros estándares para que nos llevan, más bien, que nos dan una guía de cómo llegar a que poder todavía, proteger estos activos. después de 55 años, estaba en la misma maricada. Y no lo superaron. Señores, los micrófonos, por favor. Un micrófono abierto. Gracias. Finalmente, unos tips o unas recomendaciones también que hacemos para poder lograr esa gestión de los activos de información. ¿Listo? Bueno, empezamos. Importante saber del activo de información, estas dos palabras que lo conforman. Vamos a empezar primero con la información. Encontramos una definición que nos dice que la información es la comunicación y adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que ya se poseen sobre una materia determinada. Y luego tenemos la definición de activo como tal, que dice son bienes o derechos con un valor monetario, ojo, un valor monetario, o sea, que pueden ser monetizados, que tienen un valor efectivo para la organización o para un individuo y que son propiedad de una empresa, institución o individuo. Perdón, que ahí me faltó una coma. Desde estas dos definiciones básicas, vamos a ver que se van a definir varios conceptos más adelante dentro del marco de la gestión de los activos de información. Ahora bien, me gustaría de pronto, a partir de estos dos conceptos, si alguien se puede animar a definir qué es un activo de información. Me gustaría si alguien se anima y nos aporta ese concepto. No estamos buscando, no estamos evaluando, simplemente lo que quiero es reforzar, digamos, ese pequeño concepto. Muchas veces nosotros hablamos del activo de información, sabemos qué son los activos de información, pero no tenemos muy claro ese concepto. En mi.com. Entonces, si alguien levanta la mano, abre el micrófono y nos retroalimenta con qué cree que es un activo de información. ¿Nadie se anima, Juanca? No tengo manitas levantadas. Tenemos asistentes que han estado en varias sesiones y necesitamos un valiente o una valiente. Así es que bienvenidos. Bueno, parece ser que no tenemos manitas levantadas, pero bueno. Estamos tímidos hoy. Bueno, no importa. Fin de mes, Omitas, tú sabes. Fin de mes, ya casi jueves, 4 de la tarde. Bueno, acá tenemos un concepto que puede aplicar. Dice cualquier elemento o información que tiene valor para la organización y son necesarios para alcanzar los objetivos planteados por la dirección. Dense cuenta que aquí empezamos a tener varias cosas que debemos tener en cuenta. Primero, como hablábamos anteriormente, activo quiere decir que tiene un valor y normalmente es un valor monetario. ¿Listo? O sea, podemos definir ese activo de información como asociarlo a un valor monetario. ¿Listo? Y lo otro es que dice que es cualquier elemento o información. Más adelante vamos a ver que dentro de la clasificación de los activos yo debo
establecer cuál es el tipo de el activo que estoy documentando, que estoy generando un inventario. ¿Listo? Segundo, que son necesarios para alcanzar los objetivos del negocio. ¿Listo? Un activo de información, un elemento que tiene ese valor, va a estar, digamos, alineado para alcanzar los objetivos del negocio. O sea, puede ser que yo tenga información de otra índole, activos de otra índole, pero que no me soportan, digamos, necesariamente el lograr los objetivos del negocio. Entonces, ese tipo de activos no van a tener o no van a ser considerados de pronto dentro del inventario que vamos a generar. ¿Listo? Entonces tenemos ahí esos conceptos claros. Elemento de información que tiene valor y que son necesarios tanto para el funcionamiento, la operación del negocio, como para alcanzar los objetivos de este negocio. En Colombia, y todo el tema de... Tenemos acá, yo creo que para todos es conocido, digamos, este esquema de la generalidad de un sistema de gestión de seguridad orientado a riesgos. Todo lo que buscamos, digamos, aquí en este sentido, está precisamente girando alrededor de estos activos. Tenemos conceptos como las vulnerabilidades, los activos que tienen un valor. Ese valor hace que los riesgos aumenten y los riesgos, si se materializan, dense cuenta, afectan el valor de los activos. ¿Listo? Por acá, por el lado de las vulnerabilidades, amenazas, que se aprovechan de las vulnerabilidades, tenemos controles, dense cuenta, los controles que disminuyen los riesgos, ¿sí? Para evitar este impacto de materialización o este impacto en el valor de los activos por la materialización de sus riesgos. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que todo cuando estamos hablando de riesgos, cuando estamos hablando por allá que tenemos que hacer, no sé, un análisis de vulnerabilidades para evitar el acceso no autorizado, por ejemplo, a mis activos, valga la redundancia, sí. Debemos tener en cuenta que todo eso redunda precisamente en lograr proteger estos activos. No va a ser, digamos, objetivo de la charla meternos en cada uno de estos aspectos. Creo que hay charlas posteriores en las que eventualmente podremos ver ya un poco más cada uno de estos casos. ¿Por qué traigo a colación esto? Nuevamente, por la importancia de los activos dentro de la organización. ¿Listo? Cuando hablamos ahora de la parte de gestión de los activos de la información, en Colombia, por lo menos, nos apoyamos mucho en un modelo que sugiere o que generó el Ministerio de las Telecomunicaciones, que es el famoso MSPI, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de la 27001 o la 27002 como buenas prácticas? Porque básicamente el MSPI toma o se basa en esas normas, en esos estándares del sistema de gestión de seguridad de información. Entonces, digamos que nos entrega una metodología un poco más digerida de lo que es la norma como tal. La norma nos da las buenas prácticas, nos dice ustedes deben cumplir con esto, con esto, con esto, pero a nivel de los activos
el MSPI nos entrega un poco más digerido qué debemos hacer en esos puntos. Cuando hablamos de gestión de activos alineados, digamos, con este modelo de MSPI e indirectamente con el marco establecido por la ISO 27001, tenemos estos 4 puntos que son básicamente los que vamos a desarrollar ahora. Primero, el inventario de activos. Estos otros puntos van a estar igual inmersos dentro de ese inventario de activos. Pero, digamos que como marco de esta gestión, yo debo generar un documento con la metodología que voy a aplicar internamente para mi inventario de activos. Yo debo establecer los niveles, por ejemplo, de la clasificación de la información. Yo debo, en este caso de la propiedad de los activos, definir, por ejemplo, quiénes son los propietarios, custodios, las matrices de acceso, por ejemplo, a esos activos de información para que los usuarios, alineándonos a otro concepto que es el Zero Trust, puedan acceder a esos activos con el mínimo de privilegios que se les pueda otorgar a esos usuarios. Si yo solo necesito leer el documento A y B, que solo puede hacer eso. Si yo necesito tener acceso a más información, que la pueda tener, pero únicamente con los roles que entrega mi propio, o con los permisos que entregan mi propio rol dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, importantísimo dentro del proceso de gestión, generar ese marco o esa metodología donde yo digo, así es como se va a generar mi inventario de activos. Mi propiedad de los activos se va a definir a través de el propietario que va a tener estos roles, el custodio que va a tener este rol, los usuarios y las tablas de acceso. Y la clasificación de la información, obviamente, cuáles van a ser los niveles que se le van a aplicar a esa información. Finalmente, resulta de toda esta metodología también cómo voy a etiquetar la información. En este caso, sobre todo, está muy orientado a archivos digitales, a documentos digitales. Necesito una plataforma que me ayude con el etiquetado o una estrategia alterna que puede ser que los usuarios, dependiendo de la metodología de clasificación que se defina, la deban realizar de forma manual con unos valores, con unas letras, en el pie de página, en la portada del documento, como sea que se defina dentro de la metodología, también teniendo en cuenta las plataformas que la organización también esté dispuesta a invertir para realizar estas tareas. Me he adelantado un poco, digamos, hablando de esta parte, pero acá también tenemos identificado, digamos, ese desglose. Siempre que hablamos de un inventario de activos, necesitamos saber qué tipo de información, qué contenido debe tener ese inventario. Entonces estamos hablando de una información básica, ¿listo? Y esa información básica va a tener un identificador del activo, va a tener, por ejemplo, a qué proceso pertenece ese activo, el nombre del activo, la descripción de ese activo, si hay observaciones sobre el mismo. Y algo muy importante sobre esa información básica es el tipo. Ese activo, ¿qué tipo es? Es información como tal, es software, es hardware, es un recurso humano. ¿Sí? Recuerden que la información está almacenada, por ejemplo, en contenedores. Esos contenedores normalmente es software y hardware. Yo necesito saber que esa información está ubicada, que es la siguiente información básica, dónde está ubicada físicamente y electrónicamente, que está físicamente
en la nube, por ejemplo, o está físicamente en mi centro de datos. Electrónicamente está en el servidor de repositorio de archivos. Ese repositorio de archivos tiene un software que puede ser, no sé, un file server de Microsoft o de otro fabricante, otro proveedor. Eso hace que tenga información detallada y en este caso estamos cumpliendo con este requisito de información básica que debe estar contenida dentro de mi inventario de archivos. Luego vienen los otros dos puntos importantes que son el nivel de clasificación y la propiedad. Dentro del nivel de clasificación, recuerden, debemos evaluar el activo a través de las tres propiedades de la información. ¿Cómo se puede o qué criterio tengo para calificar la confidencialidad de esa información? Lo mismo en la integridad y lo mismo en la disponibilidad. Recuerden, la parte de confidencialidad está orientada a proteger la información y que únicamente sea accedida por las personas o los usuarios o los procesos que deben acceder a esa información. Esa información no puede ser divulgada, por ejemplo, de un proceso a otro, no puede ser divulgada a un tercero. Y ahí también, digamos, caben plataformas para proteger en distintos aspectos esa confidencialidad. ¿Listo? Luego viene la parte de integridad, que es básicamente mantener la información sin alteraciones, ¿sí? Y que yo pueda tener la confianza de que si accedo a esa información, esa información es veraz. ¿Listo? Que no ha sido alterada, sea por un error involuntario o de forma voluntaria, que ya sería mucho más delicado. A nivel de disponibilidad, recuerden que es básicamente que si un usuario, un proceso, un servicio, necesita acceder a un recurso, necesita acceder a una información, esa información esté disponible para que pueda ser tomada como entrada de algún proceso, ¿sí? Y pueda ser, digamos, utilizada dentro del ciclo de vida o del flujo de uso de la información. A nivel de propiedad, recuerden tres aspectos importantes que ya también lo definimos en la diapositiva anterior. Primero, el propietario, que es el dueño de la información, ¿sí? Es la persona que es quien va a definir esa información, cómo se mueve dentro de la organización. Es el que define qué usuarios tienen acceso y a qué niveles tienen esos usuarios acceso. Y es quien va a definir también los niveles de clasificación que pueda tener esta información. Luego tenemos el custodio, que es quien aplica todo el lineamiento que define el propietario. Normalmente los custodios son personas de tecnología, son personas de TI que están a cargo de resguardar la información por un lado y por otro lado de administrar las plataformas requeridas por el propietario para proteger esa información. Finalmente, los usuarios y los derechos de acceso, que también son definidos por ese propietario, pero deben estar definidos y documentados. ¿Qué usuarios, qué procesos, qué grupos de la organización pueden tener acceso a la información y qué tipo de permisos pueden tener sobre esa información? Si se dan cuenta sobre cada uno de los puntos y empezamos a ver también un tema técnico, pueden tener muchas plataformas que empiezan ahí a aportar controles para lograr esa protección de esta información. Por otro lado,
Hay una pregunta de pronto, Juanca. Sí, señor. Dale, tranquilo, te escucho un poco lejos, pero... Tengo una preguntita sobre la confidencialidad. O sea, ¿tienes como algún concepto que se pueda utilizar como en una organización? Pues porque una cosa puede significar confidencialidad para mí y otra cosa para la persona de gestión humana, otra cosa, otro concepto, la persona de legal, y entonces allí hay que definir como un concepto de confidencialidad para que toda la organización como que marche sobre ese concepto, ¿cierto? Y se defina como bien claro que es confidencial para la compañía, no para cada área. De casualidad, ¿no tendrás como un concepto de confidencialidad o un ejemplo? Sí, muchas gracias Andrés por tu aporte. Efectivamente, en, en dos slides, en dos slides siguientes, vamos a hablar precisamente de este aspecto, de los niveles de clasificación, y vamos a tomar lo que el MSPI nos sugiere. No es una camisa de fuerza, pero digamos que podemos tomar esa información y aplicarla a nuestra organización. Por eso es importante lo que decía al inicio, y lástima que se me pasó y no lo dejé acá, es la metodología de clasificación e inventario de activos. Porque antes de que los usuarios se pongan a clasificar y hacer todo esto, hay un aspecto relacionado con la parte de gobierno, que es establecer precisamente ese manual o esa metodología de inventarios de activos, incluyendo la parte de clasificación. Allí tú defines qué es confidencialidad, qué es integridad, qué es disponibilidad y cuáles son los niveles que le vamos a dar a cada uno de esos niveles de clasificación, cuáles son los puntos sobre los que los vamos a clasificar. Si tú buscas dentro del MINTIC y buscas el MSPI, básicamente eso es una metodología para la gestión de activos de información o para el inventario de activos de información. Entonces tú puedes tomar esa metodología, acomodarla a tu contexto y generar tu metodología propia. Entonces, el primer paso dentro de la parte de gobierno es generar esa metodología, precisamente para lo que tú dices, Andrés, para tener una definición estándar para todo el mundo. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Vale. Y en el siguiente, en dos slides más, vamos a ver un poquito más detallado la propuesta del MSPI. Pero como te digo, no es una camisa de fuerza. Tú puedes modificarlo de acuerdo a tu contexto y digamos, si tienes plataformas, hacerlas un poco más complejas en el caso que un usuario eventualmente a través de una plataforma lo pueda manejar de una forma más sencilla. Listo. El siguiente punto que les iba a mostrar es la alineación, cómo se alinea todo esto que estamos hablando del MSPI con la ISO 27001. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del inventario de activos, es porque tenemos un anexo, dentro del anexo, perdón, de controles de la ISO 27001, en el punto específicamente el 8.1.1, nos dice, debes hacer un inventario de activos. ¿Sí? Allá no nos dice cómo, ese es el problema. Normalmente la norma me dice, debes tener un inventario de activos, debes clasificar activos por su importancia. ¿Cómo? A través de esos niveles de clasificación. U otra medida que también la vamos a hablar más adelante, que es el nivel de importancia o criticidad de ese activo. Luego, clasificar activos por su tipo. Recuerden lo que ya hablamos, que es un activo de información, que es un activo de hardware, que es un software, que es un recurso humano. Todo esto también tiene
su referencia. Dense cuenta también cuando hablamos de la propiedad, estamos hablando del numeral 8.2 del anexo de propiedad de los activos. Identificar al propietario del activo. Uso aceptable de los activos y devolución de los activos. Esta devolución de los activos es más una función del propietario. Cuando se cumple, por ejemplo, el ciclo de vida de uso de una información, ¿qué debo hacer con ese activo? Entonces, básicamente, lo tratamos como devolución de los activos. Lo debo devolver, quién es el nuevo propietario, debo destruir esa información, ¿qué debo hacer con esa información? Entonces, dense cuenta cómo el MSPI se alinea también con lo que tenemos a nivel de ISO 27001. Omitar, tenemos aquí un par de comentarios. Dale. Nos pregunta Hugo, una consulta, ¿estas capacitaciones son certificadas? Pues nosotros hacemos esto como un aporte a la comunidad de ciberseguridad. Digamos que es la primera vez que tenemos este tipo de iniciativas. Sin embargo, estamos tratando de gestionarlas a través de una plataforma como Platzi, valga la cuña, y queremos, digamos que viendo cuál es el resultado del ejercicio que estamos haciendo ahorita, realmente darle un proceso de formalidad más alto. Entonces, por lo pronto no, las capacitaciones no son certificadas, pero va a quedar, digamos, esta información grabada y va a ser posible la consulta posterior. Y John Wilson Peña, te tocó abrir el micrófono, John. Hiciste un aporte muy bueno en donde nos dice, la ley 1712 genera una guía de apoyo para la clasificación de información con base en la confidencialidad. John, si te animas, danos contexto, por favor. Como te decimos, este es un espacio abierto y tienes el micrófono para, si te animas, a darnos un poco más de contexto. Dale. Bueno, la ley 1712 nos da 3 categorías para clasificar la información. Es confidencial, información pública confidencial e información pública clasificada. Con base en estos criterios de confidencialidad, podemos empezar a clasificar los activos de información para entidades públicas. Para entidades del sector privado, pues también podemos utilizar la ley, pero podemos utilizar otros tipos de clasificación como secreta, confidencial o interna. Básicamente es cada entidad la que decide, o cada líder del sistema de seguridad de la información el que decide cómo implementar estas categorías de confidencialidad y etiquetar y clasificar su información. Excelente aporte, muchísimas gracias. Y nada, todo el conocimiento que tengamos, que queramos compartir en estas sesiones, absolutamente bienvenido, muy amables. Es muy cierto, muchas gracias por el aporte. Precisamente en el slide siguiente, como le comentaba también Andrés, vamos a ver esos 3 niveles de clasificación. Se toman, como tú lo mencionas, básicamente los mismos nombres, quitándole la parte pública, porque pues tengamos en cuenta que el MSPI está orientado a las organizaciones públicas, a las instituciones públicas, pero al ser, digamos, tan alineado a la 27001, puede aportarnos también grandemente dentro del sector privado. Y muchas gracias por el aporte y vamos a ver un poquito más detallado ahora. Okay. Bueno, propiedad de los activos también ya lo hemos hablado bastante. Recuerden que el propietario es el responsable del activo. Cuando hablamos que es el responsable del activo, no necesariamente es una persona, ¿sí? Puede ser un cargo, un proceso o un grupo de personas, un grupo de trabajo que es el responsable de ese activo. Si algo le pasa a ese activo, esa persona, ese cargo, ese proceso, ese grupo son los que responden ante la organización y ante los stakeholders, los interesados, sobre lo que pase sobre ese activo. ¿Listo? Deben garantizar que esos activos estén clasificados adecuadamente. Deben definir
y está revisando con bastante periodicidad las restricciones y las clasificaciones que se le dan al acceso a esa información. O sea, el propietario define quién puede tener acceso a la información, define cuáles van a ser los niveles de clasificación que se puedan presentar eventualmente a un activo. O sea, cuando yo quiero generar ese inventario de activos y darle ya una clasificación a esa información, normalmente esa persona que está haciendo ese inventario no tiene la capacidad de definir esos niveles de clasificación. ¿A quién tiene que preguntarle eso? Al propietario, que es directamente el responsable de ese activo ante la organización. El custodio, como habíamos hablado, ya es, perdón, que se me fue acá, ya es una persona igual, una entidad, un cargo, un proceso, lo mismo que el propietario, no es una persona, no necesariamente es una persona específica. Normalmente, como les decía anteriormente, son personas o grupos o integrantes o es un proceso de tecnología, que son los que custodian la información digital, que hoy por hoy es, digamos, el mayor volumen de información. Sin embargo, todo esto que estamos hablando también aplica para información física, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de información física, documentos, documentos en papel, lo que sea, normalmente los custodios, por ejemplo, son funcionarios de, no sé, del área de archivo, del área de correspondencia, que ya se encargan de manejar esa documentación física. Pero aún así, los propietarios siguen siendo los responsables de un proceso o una persona que es la que responde, como les decía anteriormente, ante la organización por esa información. Y finalmente, los usuarios, que son quienes procesan la información, generan la información, obtienen la información de algún medio, las transforman y eventualmente, y hay que tener mucho cuidado con eso, tienen la capacidad de eliminar información. Por eso es importante tener muy bien claro por parte del propietario quiénes son esos usuarios y cuáles son sus roles y sus capacidades frente al uso de esa información. Y sobre todo, sobre este aspecto, ¿quién tiene la capacidad de eliminar eventualmente algún activo de información? ¿Vale? Ahora sí, con respecto a la clasificación de la información. Empezamos, digamos, con la confidencialidad. Como lo decían anteriormente, si se dan cuenta, podemos tomar los niveles que nos presenta el MSPI a través de la ley. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá, por ejemplo, para cambiar ese nombre y seguirnos alineando a la propuesta del MSPI? El MSPI nos dice que a nivel de confidencialidad vamos a tener un nivel que se llama público reservado, público clasificado y público. Listo. Tenemos también una no clasificada. Normalmente, también en las organizaciones privadas, estos tres niveles de clasificación son usados. Normalmente se asocian esos mismos niveles dentro de las metodologías establecidas para las entidades privadas. Como decían, estos nombres pueden cambiar. Puede ser que esto sea secreto en lugar de reservado. Ahora reservado es este nivel. Pero nosotros sugerimos estandarizarnos y seguir, digamos, los mismos niveles que en este caso el MSPI nos va a recomendar. ¿Listo? Y aquí empezamos también dentro de nuestra metodología a definir qué es reservado.
¿sí? Y a definir qué es la confidencialidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de reservada, yo puedo decir que esa información, el MSPI me dice que es información que únicamente puede ser accedida por un proceso de la entidad y no por otro proceso. Que en caso de que esa información sea conocida por un tercero, por alguien externo a la organización, sin autorización. ¿Y sin autorización de quién? Del dueño de la información, del propietario de la información. Eso puede conllevar a un impacto de índole legal, operativo, de pérdida de imagen, económico, etc. Digamos que esa es la definición que nos da el MSPI para la información reservada. ¿Será que esto nos sirve de pronto para la metodología de una organización privada? Yo creo que sí. Y podríamos alinearnos, digamos, o alinear nuestra metodología a estas definiciones. Eventualmente, yo quiero generar no sé, una clasificación por encima de la reservada que se llama top secret. En el banco, por ejemplo, la información que maneja la mesa de dinero. Esa información no puede ser divulgada más allá de las personas de la mesa de dinero, incluso ni siquiera entre las mismas personas que conforman la mesa de dinero. Y no sé, un presidente de un banco, una junta directiva, ¿sí? Entonces, de acuerdo a mi contexto, yo puedo generar los diferentes niveles de confidencialidad que estime conveniente. Recuerden que muchas veces en la simplicidad está el éxito de la implementación de cualquiera de estas metodologías. Muchas veces si Vital. empezamos a hilar muy delgado, podríamos meternos en problemas. Porque a la larga, discúlpame Juan, a la larga Dale. esta información o esta metodología la van a aplicar usuarios finales. Dale Juan. Vale, no, tenemos aquí otro aporte de John Wilson. John, Ujú. nuevamente el micrófono es tuyo. Si quieres abrir y dar tu aporte a la comunidad, te lo agradeceríamos. Les comentaba en el chat que la ley 1581 también nos entrega unas categorías de clasificación del dato, más no de información. Esas categorías están ahí, les coloqué en el chat, para privado, semiprivado, público y sensible. Entonces también debemos considerar al momento de clasificar la información. Vale, excelente. Muchas gracias por el aporte, John. Perfecto, John. Tenemos Muchas gracias. tenemos una manito levantada de Duvernay. Hola, Duvernay. Dale, el micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues primero agradecer por esta oportunidad, ¿no? Ojalá que esta comunidad siga creciendo de todo este tema de la información, de lo que tiene que ver ahorita con el siglo XXI, de toda esta transformación. Mi pregunta es, en torno a la seguridad de la información, ¿es factible y es recomendable dentro de la entidad tener un comité como tal que se encargue de esta gestión, que esté compuesto por varios integrantes de la empresa, incluso la junta directiva? Bueno, normalmente esta labor de clasificación de la información, de generar los inventarios de activo de información, es ejecutada, digamos, por el grupo que está definido dentro de la parte de seguridad casi siempre. Quienes se encargan del manejo del sistema de gestión de seguridad de la información son los encargados de ejecutar, como tú mencionas, las tareas. Dependiendo del tipo de organización, si es una organización muy grande, puede ser un grupo o una persona dedicada específicamente a ejecutar esa labor, porque sabemos que la cantidad de activos en una organización es muy grande. A pesar que la 27001 en 2013 hizo un cambio orientando todo el sistema de gestión a procesos más que activos, igual los activos siguen jugando un rol muy importante. Digamos que lo que se pretendió con ese cambio en la 27001 fue precisamente
hacer menos complejo ese proceso de gestión. Sin embargo, se mantiene la importancia de la protección del activo. Entonces, normalmente quien ejecuta esto hace parte del grupo de seguridad de la información o del grupo que se encarga de el mantenimiento, seguimiento, operación del sistema de gestión de seguridad de la información. Dependiendo, contestándote específicamente, yo creo que las respuestas van a ser muchos, depende. Depende del tamaño de la organización, depende del contexto de la organización y depende del volumen de trabajo que haya dentro de la organización. Muchas veces se empieza con un inventario y la idea es que siempre se esté ejecutando un ciclo de mejoramiento continuo donde yo debo estar de la mano con los dueños de la información actualizando esos inventarios. Hoy es una información, dentro de un año el proceso se reestructura y maneja ahora otro tipo de información y estos activos ya los debo sacar de mi inventario. Entonces, digamos que sí es importante tener esa labor dentro de los roles que se están ejecutando en la parte de gobierno de un sistema de gobierno y operación, perdón, de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Omitar, ahí me permitiría remitirme también a la sesión número 1 de la que tenemos en nuestro canal de YouTube, en donde Armando nos daba contexto sobre, uno, lo que estaba diciendo Omar en este momento, que puede ser muchos dependes, pero también hablaba sobre qué pasa cuando no se gestiona o cuando se materializan los riesgos de la seguridad de la información. Ahí es donde a la junta directiva le duele, le puede doler incluso el bolsillo por temas de multas y demás. Entonces, me permitiría sugerirte que te remitieras a la sesión número 1 que tenemos allí en el canal de YouTube de Armando Carvajal. ¿Por qué tenemos que tener una ciberseguridad resiliente? Y una de las razones era esa. Cuando se materializan los riesgos, ahí sí, tú dirás, quiénes realmente son los dolientes y ahí surge esta junta directiva. Entonces, ese Sí, claro, es debido porque tuve la oportunidad, pues entré un poquito tarde, pero tuve la oportunidad de escuchar la sesión, la primera sesión, y pues debido a eso fue que me surgió la pregunta. No, excelente, muchísimas gracias por el aporte. Esperamos haber dado claridad y pues, que todas estás diciendo es buenísimo porque No sé si Alexandra, sea yo, te perdí un momentico, como no dicen, te escuché la voz pixelada. Yo no, también, yo dale también. Alexandra, Pensé que si era quieres, yo. dale. Listo. Si quieres, Bueno, para nos comer. repites esa última parte, Juanca, qué pena. Dale, tranquilo. No, básicamente le estoy dando la voz le estoy pasando el micrófono a Alexandra, ya después arreglaré mi voz en el canal de YouTube. Dale, Alexandra, el micrófono es tuyo. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Hola, Correcto. Alexandra, sí. Bueno, quisiera comentarles nosotros cómo lo hemos trabajado esta parte de la clasificación de la información y sobre qué área depende, ¿no? Nosotros trabajamos con un ente territorial para sacar la clasificación de la información, pues nos apalancamos obviamente en la parte jurídica, con el área jurídica para mirar todo este tema de la normatividad vigente, con el área de gestión, se llama archivo general, pero ellos son los encargados de toda la parte de la gestión documental, y por supuesto el área de seguridad y privacidad, enmarcándonos para establecer cómo vamos a sacar la clasificación de la información de la entidad, y después, posterior a ello, con cada una de las dependencias, lo que se está haciendo es el levantamiento de las dos tablas, tanto de la tabla de retención
en la que se pormenorice todos los documentos que se crean en cada una de las dependencias, estableciéndole la categoría, la clasificación que ella tiene, el tiempo de tenencia de ese documento y la disposición final que va a tener después de pasar. Por ejemplo, si yo considero que el documento, un documento, por poner un ejemplo, un formato para el área de sistemas, debería permanecer por un año dentro del archivo de la dependencia, al año debe pasar al archivo central, y en el archivo central ese documento, por la calidad de documento, Pues nosotros miramos, sí, la otra semana, listo. Nosotros, esa información pasaría ya después de 5 años a ser destruida, más sin embargo permanecería en el procedimiento. Digitalizamos el tiempo de digitalización de la información que nosotros tenemos de este mismo documento que fue físico y que ahora también lo tenemos digital. Entonces tratamos de ir acorde tanto lo físico, lo digital o la documentación que generemos híbrida, para poder tener tanto la clasificación, el tiempo de tenencia y la disposición final de él, pero fue un trabajo en conjunto. Es decir, casi la mayor responsabilidad estaba sobre el área de gestión documental, porque ellos llevan todo el proceso de la gestión del documento, desde que se crea hasta la disposición final. Lo que hace seguridad es estar allí en el marco de todo ese proceso, dando los aportes o la vigilancia de qué puede o no puede pasar con ese documento si se hace X o Y acción. Bueno, ese era mi aporte, lo que nosotros hemos desarrollado. Alexandra, muchísimas gracias por el aporte. Creo que muy alineado con lo que nos comentaba Omar, que cada institución tiene su propia estructura, lo cual es súper importante, y el aporte muy agradecido para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Otro aspecto importante de los que nos menciona Alexandra es precisamente el contexto. Cada organización tiene un contexto diferente. Digamos que las organizaciones públicas, las instituciones públicas, pueden manejar, como lo mencionaba Alexandra, debido a su arquitectura. Digamos que la mayoría de las organizaciones públicas tienen una arquitectura similar. Una organización privada, digamos, puede ser un poco diferente, pero a pesar de eso, puede ceñirse a la misma normatividad de las organizaciones públicas y aprovechar todo ese conocimiento que se genera a través de ese gobierno general de las organizaciones, para poderlo aplicar, digamos, como buenas prácticas dentro de la organización privada también. Bueno. Muy tarde, tenemos 5 de la tarde, para que tengas ahí en el radar el sí, tiempo. voy a acelerar esto rápidamente. Reservada, habíamos hablado que era básicamente información que puede ser accesible únicamente para un proceso de la entidad. Eso es lo que nos define el MSPI, digamos, dentro de su marco. Esto, como les decía, podríamos aplicarlo también a una organización privada sin ningún problema. Ya dependiendo también nuevamente del contexto, podemos aumentar estos niveles de clasificación. Punto negativo, que es que recuerden que casi siempre, dependiendo de cómo apliquemos esto, pueden los usuarios verse agobiados porque vamos a tener 5 o 10 niveles de clasificación y de pronto se enredan por esos mismos niveles. Para el caso de clasificada, básicamente nos dice que es información que toda la organización puede acceder, pero no puede ser compartida con un tercero sin la autorización del dueño de la información. La pública ya es información que puede ser compartida con terceros y, digamos, va a tener los niveles mínimos o los niveles más bajos de protección. No quiero decir que no los tenga, porque igual, si es información que nosotros estamos custodiando, también debemos cumplir normas para proteger esa información. Y un aspecto muy importante que me parece muy interesante es la información no clasificada. O sea, si yo dentro de la organización tengo información que no está clasificada, la debo tratar como el máximo nivel de clasificación, como reservada, porque no sabemos
ese tipo de información o ese tipo de información a qué nivel corresponde. Entonces, digamos que como debida diligencia y como una buena práctica la vamos a usar, a definir como reservada. La parte de integridad y disponibilidad es muy parecida. Recordemos que la integridad básicamente es, o a nivel de integridad lo que vamos a evaluar es qué pasa si se pierde la exactitud y completitud de esa información. ¿Qué pasa si esa información es alterada? Que puedo tener un impacto o un riesgo, más bien un impacto, no hablemos de riesgos ahora para no enredarnos, que pueda generar un impacto a la organización muy alto, económico, de pérdida de imagen, legal, importantísimo también. Cuando hablamos medio, lo mismo, un impacto medio y un impacto bajo. Esto, o los niveles, digamos, de cuándo es alto, cuánto es medio y cuándo es bajo, se definen de acuerdo al contexto de la organización. Alto, por ejemplo, puede ser cuando un impacto tiene o podemos cuantificar un impacto por una pérdida, por una sanción o algo por encima de un tope de unos, no sé, 100 millones de pesos para arriba, un medio entre 50 y 99, un bajo entre 0, bueno, 0 no me representaría, no sé, 1 millón y 49 millones. Dependiendo del contexto, se le va a dar esa cuantificación para poder definir cuándo un impacto es alto, medio o bajo. Lo mismo ocurre a nivel de disponibilidad. Cuando no está disponible la información para su acceso, ¿cómo me va a generar ese impacto? ¿Cómo me impacta a la organización la no disponibilidad de esa información? Y en este caso, también la información no clasificada a esos niveles me va a generar un tratamiento como si fueran los escenarios más altos. ¿Listo? Cerrando acá un poco, importante establecer cómo vamos a ejecutar ese etiquetado y cómo se va a hacer esa manipulación de la información. ¿Cómo vamos a etiquetar los activos que están, o más bien, debemos etiquetar los activos que están clasificados, que están dentro de mi inventario de clasificación? Esos son los primeros activos que yo debo proteger. Normalmente pensamos en activos digitales, en documentos, en un documento en Word, en un documento Excel. Hay plataformas que me van a permitir establecer esos diferentes niveles. Hay otra medida que no la hablamos acá, que va muy asociada al impacto y al riesgo, que es la criticidad de ese activo. Normalmente se evalúa teniendo en cuenta la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad y eventualmente los riesgos asociados a ese activo. Por eso no lo pongo acá, porque tendríamos que hablar de los riesgos, de los impactos, para poder, digamos, calcular esos valores. Finalmente, tips para gestionar activos de información. Normalmente cuando nos enfrentamos a esta necesidad, lo primero que hacemos es pensar en unos libros de Excel, unas hojitas de Excel bien organizadas. La podemos llevar sin ningún problema. Pero también la mayoría de las organizaciones cuentan con una CMDB. Aquí ya me vuelvo un poquito más técnico. Una Configuration Management Database, que normalmente es una herramienta requerida por normas o por marcos como ITIL o como la ISO 20000 para poder facilitar la gestión de servicios de tecnología. Como la mayoría de los activos tienen que ver con tecnología, podemos apoyarnos con esa CMDB que casi siempre ya existe en las organizaciones para poder hacer una gestión de activos de información. ¿Listo? Otra opción pues son herramientas de SGSI, de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, que tienen capacidades para gestionar esos archivos.
o que tienen capacidades para integrarse a una CMDB existente y traerse, digamos, o traer la información de esos activos y poder manejar, digamos, la gestión de esos activos de información desde esa misma plataforma. Lo mismo para el lado del etiquetado. Si vamos a la MSPI, nos dice, le sugerimos que etiqueten de esta forma, pero no dice cómo. Cuando no tenemos una plataforma para generar ese tipo de etiquetado, pues nos toca decirle a los usuarios, me hace el favor, me marca con un número, con una letra, no sé, en el pie de página, en la portada del documento, los niveles de los diferentes propiedades de la información. O, como lo mencionaban, si se trata, por ejemplo, de información personal, también tiene a través de la ley los diferentes niveles que sugiere hacer la clasificación. Para eso también podemos contar con herramientas que, como veíamos en el slide anterior rápidamente, yo puedo personalizar y decirle al usuario simplemente cuando genera su documento, seleccione la etiqueta que se le debe poner a ese documento. Y otras plataformas que nos pueden solventar y nos pueden apoyar con temas de seguridad son las relacionadas con la seguridad de identidad. Un IAM, Identity and Access Management, o un PAM, una administración de acceso privilegiado, donde por un lado yo puedo gestionar roles de acceso, matrices de acceso a las diferentes plataformas, dependiendo del rol o del grupo al que pertenezca un usuario. Entonces, muchas veces empezamos a enredarnos un poco porque no sabemos eventualmente cómo podemos empezar a proteger la información. No estoy diciendo que debamos implementar esto de una vez. Recuerden que siempre vamos a tener una madurez dentro de todos estos procesos. Podemos empezar con algo pequeño, una hoja en Excel, como les decía, es suficiente, un marcado manual es suficiente, pero podemos al mismo tiempo ir evolucionando. Y otro punto también importante en los activos de información, protegerlos, digamos, contra fuga, la parte del DLP, que ojalá se pudiera integrar con los etiquetados para hacer una sinergia mucho más eficiente a la hora de monitorear y controlar los activos de información. Listo. Discúlpenme, por favor, haberlos agarrado a la carrera en el último momento. Digamos que tengo la presentación más o menos dimensionada para el tiempo, pero me parece muy chévere, muy bonito el ejercicio de hacer estos aportes, que como les digo, nos enriquecen a todos y hay temas que de pronto pasa uno por alto, pero que son importantes también tener en cuenta. Vale, tenemos una manito levantada. Diana Rojas, buenas tardes. Buenas tardes, tengo una pregunta para Omar. Omar, tan pronto llega el documento, ¿quién es el encargado de etiquetarlo? ¿Gestión documental o quién? Llega un documento, ¿se sabe cómo lo clasificamos? Si es reservado, si es público, ¿quién es el encargado? ¿O se debe implementar una aplicación donde llega el documento y la persona que lo recibe de una vez lo etiqueta? ¿O quién lo etiqueta? Normalmente quien inicie el manejo del documento es quien debería aplicar esa etiqueta. El cómo ya depende de la organización, como te decía. Por ejemplo, un documento físico lo pueden etiquetar poniéndole unas letras específicas de acuerdo a la metodología. En el caso de un documento o de una información digital, se puede hacer a través de una plataforma. Se puede a través del mismo Microsoft. Microsoft me permite hacer etiquetado de la información o plataformas de terceros que se integran, por ejemplo, con herramientas ofimáticas o simplemente dándole un clic derecho al archivo,
yo pueda seleccionar ese etiquetado. Yo creo que la persona que debe generar, digamos, ese etiquetado es, en primera instancia, quien recibe inicialmente el documento y quien genera inicialmente sus documentos, teniendo en cuenta que la metodología que se haya definido para la organización. Vale, muchas gracias. Gracias, Diana. Vale, Diana. Por aquí me llegaron dos preguntas complicadas por interno para Omar. Omar. No, aquí hay que corchar, aquí hay que corchar. Vamos a prender la cámara. Omar, la información que reside dentro de las personas debe ser etiquetada. ¿Cómo se le puede dar manejo a esa información, a estos activos de información que manejan las personas dentro de una organización? Pregunta corchadora. Así es, yo sé, tenemos una muy buena audiencia aquí. Sí, sí, sí. Yo podría hacer una... Dale, Diana. Dale. Bueno, dentro de mi experiencia y los ejercicios que se hacían, después de haberles dado como una cátedra de la clasificación de la información, entonces sabían si tenía información personal, se aplicaba la ley 1581 y, por ejemplo, en la parte de facturación, si ahí un proveedor o un cliente colocaba su información personal, como era el número del celular, el correo electrónico, que es privado, y dirección, teléfono, entonces ahí debía colocar la nota de que era información personal. Entonces, esa era una parte del etiquetado, ¿sí? Y también salió otra parte por la SIC, que dieron la orden que los que tuvieran hojas de datos en Excel, etcétera, que tuvieran información personal, tenían que o borrarla, tener una sola, porque habían duplicados de información. Entonces, hubo que aplicar la 1581, que no podía existir información personal en todos los computadores, la fecha de cumpleaños, etc. Entonces, era una de las formas que se les enseñaba a cada uno de los usuarios de una entidad para que lo tuvieran en cuenta. Gracias, Vale, muchas Diana. gracias por el aporte, Diana. Perdón, ¿esa es una circular, una resolución? ¿Cuál es la que nos decía Diana? Eso salió, no me acuerdo en qué año, pero que todas las entidades públicas debían etiquetar, o sea, revisar en cada uno de los equipos de cómputo si tenían aplicaciones, hojas Excel donde tuvieran información personal, ¿sí? Entonces debían unificarlos o borrarlos, porque la SIC podía pasar en cualquier momento. No me acuerdo si era una circular o algo, pero fue un, no sé, decreto que sacaron, decreto ley, y debíamos aplicarlo en todas las entidades y aplicar la 1581, la Ley de Protección de Datos Personales. Vale, excelente Si aporte, entras a la Diana. SIC, ahí nos da toda la información, hay como una plantilla donde te informa paso a paso cómo se debe realizar, pero pues ya todo el mundo sabía que no, en todos los computadores no podían tener hojas Excel duplicadas con información personal, que la fecha de los cumpleaños, que no sé qué, no podía estar sino, digamos, en personal, y debe haber una argumentación por qué la tenían ahí. No, gracias por la aclaración. Yo me voy a atrever a interpretar la pregunta y es una preocupación que de pronto en una sesión anterior alguno de los participantes expresaba, y es ¿qué manejo podemos tener a personas al factor humano que en su momento pueden usar información en contra de la misma organización o en contra de sí mismos? Ejemplo, un empleado despedido, que creo que ha habido, no sé, ahorita tú me confirmas, pero ha habido incidentes a nivel mundial graves de personas que con una información, siendo ellos digamos, los activos de información, las personas en sí mismas, usaban esta información para ir a hacer daño a la empresa que, por decir algo, los despidió o tuvieron algún inconveniente. Allí, ¿cuál verías tú que sea la visión gerencial? ¿Cuál debe ser la visión estratégica y ejecutiva para ese tipo de información que reside en empleados o en personas de confianza? Sí, ahí es complicado etiquetarlo. O sea, aquí me toca No, claramente. confidencial, un pedacito por acá otra pública. Ya información dentro de una persona es complicado.
Desde mi punto de vista, y pues me gustaría también, si alguien tiene otra perspectiva que además de lo que yo veo. Carlos. Uno, y lo más usual son los acuerdos de confidencialidad, ¿no? Porque normalmente cuando yo, o cuando una organización contrata a una persona, dentro de su contrato debe haber unos acuerdos de confidencialidad. Y digamos que eso también es una buena práctica requerida por la 27001. Eso también digamos que da un piso legal para poder tener eventualmente un litigio cuando se presente una situación como estas. Porque ya manejar información que posee la persona es muy complicado. O sea, no hay forma tecnológicamente de monitorear que sabe una persona, qué información tiene una persona. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, no veo otra cosa más allá de estos temas contractuales y legales. Vale, Carlos nos comentaba, igual, alineado con lo que nos está diciendo Carlos Olaya, muchas gracias. Por eso siempre se firma un acuerdo de confidencialidad. Omitar, nosotros tuvimos una sesión pasada, digamos, un contexto sobre, tuvimos un contexto sobre cómo monitorear estos usuarios en el momento en el cual está cambiando su perfil de riesgo, esos usuarios que tenemos dentro de la organización. No sé si nos quieras dar un poquito más de contexto sobre, obviamente, monitorear el comportamiento humano, pues es una quimera, ¿no? A partir de la tecnología. Sin embargo, creo que tú nos puedes dar un contexto sobre esos indicadores de comportamiento de tecnología que de pronto en algún momento nos puede echar mano, ¿no? De la cual podemos echar mano. Y hay unas plataformas precisamente que se encargan de estar analizando el comportamiento de las personas. Por ahí Duvernay tenía la mano alzada para que lo tengamos en cuenta ahorita, Juanca. Sí. Y No, ya es con lo que va a hablar. Ya, gracias. Bueno, súper. Gracias, Duvernay. Sí, ese sería un complemento ideal, que es monitorear. Y lo que dice Jonathan por acá en el chat, efectivamente, UEBA, para que no lo interpretemos por el otro lado, User Entity Behavior Analytics. Básicamente lo que se hace es monitorear el comportamiento del usuario. Normalmente los humanos, a pesar de todo de nuestra capacidad, uno se vuelve muy predecible. Yo siempre llego a la oficina entre las 7:30 y las 8 de la mañana, me tomo un café, voy a mi computador, abro mis correos, empiezo a responder correos, luego voy al baño un momentico, me polveo la nariz, vuelvo, de pronto veo las noticias, estudio algo, y en el momento en que yo me salga de pronto de esa línea de comportamiento, hay algunas plataformas que nos pueden avisar precisamente de esos comportamientos. Normalmente yo accedo a las mismas páginas, normalmente busco el mismo contenido, normalmente busco contenido relacionado, pero un día se me dio por buscar cómo hackear o cómo sacar información de un servidor de Exchange, por ejemplo, o cómo a través de PowerShell ejecutar tales cosas, siendo técnico. Ese tipo de comportamientos no corresponden, digamos, a la norma o al comportamiento estándar de un usuario. Entonces, estas plataformas establecen, digamos, esa línea de comportamiento de los usuarios, y cuando algo se sale de esa línea de comportamiento, de ese estándar normalizado, genera alertas. Me dice, oiga, pilas, este usuario ahora descargó una base de datos con este tipo de información y está, no sé, accediendo a través de un Tor o de un navegador oculto, cosas así, de pronto a Deep Web, ese tipo de cosas. No es identificable, digamos, la información que me lleva en la cabeza, pero sí pueden llegarse a identificar esos comportamientos.
y a través de esos comportamientos, pues tener ciertos controles también. Vale, gracias, Omitar. Tenemos un aporte de Carlos. Carlos, el micrófono es tuyo. Carlos Olaya. Hola, Carlos. ¿Estás su micrófono? Pues alineado, voy a atreverme a leer lo que nos dice Carlos. Ok, Carlos nos dice, los CIEM analizan tráfico y comportamientos inusuales adicional a las herramientas de EDR, el cual nos permite que se capture información y restricción para que nos envíe correos adjuntos fuera de la compañía. Hola, disculpa, sí, estás en micrófono. Vale, listo, no, pero digamos que creo que estamos alineados y Duvernay tiene la mano levantada, así que Duvernay, el micrófono es tuyo. Pues ahora sí, yo creo que ya está, bueno, ya creo que estamos finalizando, pero a mí me surge una pregunta y siempre he tenido ese bichito andando ahí, y es, ¿qué hacer o cómo proceder, digamos, ahorita que estamos hablando con el tema de protección de la información o todo este tema de activos? Cuando yo despido a una persona, digamos que sucedió algo y corto con esa persona y esa persona tiene acceso a la información, bases de datos, que digamos que, como lo decían ahorita, por temas de pronto de algo en contra de la entidad porque lo despidieron, vaya y me afecte la base de datos. ¿Cómo debería yo proceder con esa persona que tiene usuarios acceso a una base de datos, a correos o infraestructura muy delicada de la entidad y que me puede afectar? ¿Cuál sería el proceder? Ahí hay, recuerdo dentro del último slide, hablábamos del IAM, del PAM. Ese tipo, por ejemplo, de plataformas están muy estrechamente relacionadas con el funcionar, especialmente de la parte de recursos humanos. Por ejemplo, cuando entra una persona, recursos humanos lo matricula y digamos que se deben generar unos procedimientos a partir del ingreso de una persona, generar unos usuarios, asignarle unos roles, que en la mayoría de las organizaciones eso es un trabajo manual y casi siempre lleva tiempo. Y en el caso que nos dice Duvernay, en el caso de un despido, y sobre todo por un tema de estos, deberían haber unos procedimientos como de urgencia, de ejecutar urgente por la misma situación. Pero digamos que por nuestra misma situación de humanos, muchas veces esto tiende a demorarse. Entonces, a través de plataformas, por ejemplo, de este tipo de manejo de usuarios, de IAM, de PAM, recursos humanos puede darle baja a un usuario y automáticamente que se dispare todo el procedimiento para desactivar los usuarios, desactivar los accesos, desactivarle los roles, y de esa forma ya el usuario no tendría acceso. Otra forma que se me ocurre también es hacerlo a través de RPA, de la automatización de un proceso. Así que si se llega a presentar ese caso, un robot se encargue de pronto hacer esa operación de urgencia. Pero digamos que en primera instancia deben haber unos procedimientos de ingreso de los usuarios y de salida de los usuarios. Y en ese caso que tú expones, pensaría que debería haber como una especie de excepción o de un tema de seguridad que haga que eso se dispare con mayor urgencia. Lo Aquí vería nos más bien está, por esos lados. aquí Jonathan Sandoval. Jonathan, el micrófono es tuyo. Nos dice que el control de accesos federados. No sé si de pronto nos quieras dar un contexto sobre cómo ha sido tu experiencia o tu aporte ahí. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, eventualmente me pasó algo muy parecido, algo de pronto al caso, y es que hay que tomar la decisión de la baja de un usuario de forma inmediata, por X o Y motivo. Precisamente entonces, al tener accesos federados, es que ya sea una IAM, que era lo que comentaba Omar, sería la mejor estrategia, pero si no lo tenemos, por lo menos darlo de baja al directivo de forma masiva y empezar es muy importante también lo que dice Carlos, y ese es procedimiento de altas y bajas de usuarios, para saber, tener controlado cuáles son los accesos que tiene y de forma masiva empezar a bajarle lo más crítico que se considera ese colaborador. Por ejemplo, si tiene acceso a bases de datos,
Para mí, ¿qué es más importante? ¿Que bajar el acceso a bases de datos o bajar el correo? Quizás ambos sean importantes, pero hay que tomar una decisión de riesgo en ese momento. Si no tenemos federado precisamente, si no tenemos como esa IAN, empezar a tener un análisis de riesgo de qué es lo más crítico que tenga mapeado. Pero también lo que decía Omar en parte de la presentación es, dependiendo del tamaño de la empresa, entramos en los mundos ideales, depende de, y el análisis de riesgo que tengamos de cada uno de los activos de información que tiene ese colaborador. Sí, ahí me voy a atrever a compartir una preocupación que se tenía precisamente durante la pandemia en algunas instancias que son de personal de BPOs, en donde la rotación de personal, o sea, digamos, tuvieron un crecimiento de personal tremendo, exponencial, diría yo, pero asimismo la rotación de personal fue crítica y las incidencias de seguridad de la información eran, pues bueno, tremendas por decirlo menos. Omita, no sé si nos quieres dar un poquito de contexto sobre este tema de alta y baja de usuarios en las y con los riesgos que pues, tú y yo conocemos que se estaban presentando durante pandemia con todo el tema de BPOs. Bueno, procedimientos sí son extremadamente importantes porque pues ellos nos dan la guía de qué se debe ejecutar. En la parte de BPOs es bastante complejo porque hay muchos que tienen una rotación alta de estos usuarios. Si no se dan de baja adecuadamente los usuarios, pues se pueden tener inconvenientes eh, tan básicos, por ejemplo, como la asignación de una licencia. Por eso, digamos que plataformas como la de IAM, plataformas como PAN, que además de ese tipo de controles, me ayudan a tener un monitoreo de usuarios activos, inactivos, que en algunos casos pues son extremadamente importantes para saber quiénes pueden acceder, quiénes no pueden acceder. Muchas veces en las BPOs a los usuarios se les dan accesos, por ejemplo, cuando son mesas de servicio de telcos, se le dan acceso a los enrutadores, se le dan acceso a dispositivos que manejan, digamos, o centralizan información de muchos usuarios y que eventualmente ante una salida o ante un error, ante un acto de sabotaje, pues podrían afectar enormemente un servicio. Otro aspecto también importante en el caso de las BPOs tiene que ver también con, bueno, asociado también con lo que ya hablamos, con esos accesos. Cuando nos vamos, por ejemplo, ahora en pandemia, a trabajar desde casa y no damos de baja adecuadamente un usuario, esos usuarios eventualmente pueden seguir teniendo acceso a la infraestructura, pueden tener una VPN activa, pueden seguir accediendo a la información de la organización y pues generar algún tipo de daño. Tenemos un aporte de Johanna Ararat. Johanna, buenas tardes. El micrófono es tuyo. Okay. Hola, hola, hola. Ok. Bueno, voy a leer el aporte de Johanna. El problema es cuando se da preaviso al usuario de terminación de contrato y no a un despido inmediato, porque en ese caso no hay cómo controlar la seguridad de la información, a menos que se analice con el proceso que mencionaban de UR, monitorar las actividades de usuario próximo a retirarse cuando no se tiene VBA, por ejemplo, validar por qué envía correos externos, por qué hace updates en base de datos, etcétera. Creo que estamos muy alineados con este tema que claramente más allá de la información que tenemos dentro de nuestra infraestructura, dentro de nuestro perímetro o fuera del perímetro en la nube, también tenemos un manejo interesante con respecto de las situaciones que en la vida real se nos han venido presentando. En ese caso, por ejemplo, también algo que se puede hacer es poner un
un monitoreo a través del DLP. Muchas organizaciones ya tienen DLPs y pueden estar monitoreando la información que se está enviando por correo electrónico, lo que está almacenando en dispositivos removibles, por ejemplo, sobre todo información que pudiera estar sacando. Entonces, además del análisis de comportamiento, se le puede poner un monitoreo a nivel de un DLP un poco más agresivo, ¿no? Agresivo no en el sentido de estarle bloqueando todo, sino de estarle monitoreando un poco más esa información. Vale, muchísimas gracias. Bueno, estamos pasados 2 minuticos, pero voy a permitirme compartir mi pantalla, pues, para seguir, para darle la invitación. Primero, una de las preguntas que nos han venido haciendo es ¿dónde quedan guardados los videos de Global Tech? Quedan aquí guardados en este canal, Global Tech Security. Aquí lo podemos ver. Estamos viendo aquí la primera sesión de Cybersecurity Executive Training y pues para los que quieran seguir conociendo más información, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Asimismo, nosotros estamos teniendo nuestro perfil en LinkedIn para los que quieran seguirnos en LinkedIn. Somos Global Tech Security, nos pueden buscar en LinkedIn y suscribirse también aquí, que aquí es donde vamos a tener, digamos, la mayoría del el posteo y las cosas que hemos venido hablando y vamos a promover, digamos, diferentes tipos de contenido que estamos haciendo. Y la próxima sesión va a ser prácticamente dentro de un mes, dentro de 15 días, creo que estamos en Semana Santa, acá en Colombia para los que estamos acá presentes, y vamos a tener nuestra charla de transición segura hacia la nube. Un invitado muy especial, Sebastián Gutiérrez, aliado de Global Tech Security, de Avistec. Entonces los vamos a invitar, por favor, sigan teniendo información, pueden compartir estas sesiones y pues súper bienvenidos. No sé si tenemos algún comentario más acá. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues con este último anuncio, pues voy a darle las gracias a todos y voy a dejar de grabar la presente sesión. Listo, ya dejamos de grabar. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias a todos los participantes. Es excelente la sesión, excelente el debate, la disertación de lo que hemos venido haciendo y pues nada, por favor, sigan suscribiéndose, sigan con nosotros. Bienvenidísimos a compartir, a preguntar, si eventualmente necesitan algún tipo de apoyo en las iniciativas que tienen actualmente, ya sea para análisis de usuarios, etiquetado, diferentes tipos de iniciativas, ya sea un tema gerencial, técnico, pues por favor cuenten con Global Tech Security para todas sus iniciativas, de verdad, muy amables. Entonces, muchas gracias a todos, una feliz tarde, que la pasen muy bien. Gracias, muchas gracias a todos por el espacio y por esas colaboraciones.